estamos como todos los miércoles en el ciclo de videoconferencia del segundo semestre que nos da Cedronar. En esta oportunidad, esta charla programada para hoy 6 de septiembre es sobre abordajes de consumo problemático y tiene como un objetivo puntual que es conocer diferentes miradas sobre el consumo problemático, los modelos de abordaje y los modos de intervención. Para eso vinieron dos especialistas de Cedronar, que los voy a presentar. Los dos son licenciados en psicología. Es Alejandro Gregori y Norma Aidar. ¿Sí? Así que bueno, los dejo con ellos y cualquier cosa que quieran ir preguntando, como les digo, nos avisan, levantan la mano y enseguida les doy para que puedan activar. Bueno, muy bien. Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a ver entonces el tema de las distintas miradas sobre el fenómeno del consumo. A estas distintas miradas, cada una de estas miradas obedece a un modelo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al lugar donde nos paramos, vamos a intervenir y vamos a proceder y vamos a tener una mirada distinta de la realidad que queremos abordar, ¿no? Nosotros, por supuesto, como ustedes saben, somos de Cedronar, Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Estas son las autoridades de Cedronar. Entonces, estas son las autoridades, decíamos, de Cedronar. El secretario de Estado es el magíster Roberto Moro, el subsecretario de Estrategias de Tratamiento y Prevención es el doctor Roberto Canay, y nosotros pertenecemos a la Dirección Nacional de Capacitación, que su director es el profesor Fernando Trabucco. Esta secretaría se formó en el año 1989 e intentaba dar respuesta a los dos grandes problemas que presenta el fenómeno de las drogas. Estos dos grandes problemas que presenta el fenómeno de las drogas son los problemas relacionados, por un lado, con la salud, que serían los consumos problemáticos, las adicciones, y sabemos que los temas de salud requieren de prevención, asistencia, capacitación y rehabilitación. Y por otro lado, los problemas relacionados de las drogas relacionados con el delito. Y bueno, teníamos una subsecretaría que se ocupaba de las intervenciones referidas todo el tema relacionado con el delito, de prevención del delito, contención y represión del delito. Y coordinaba las acciones de las fuerzas nacionales con respecto, por ejemplo, al narcotráfico, lavado de dinero y todos los delitos conexos. Se pensaba en esa época, en el año 89, que era la manera más eficaz de intervenir en el tema de las drogas, considerando drogas fundamentalmente a las drogas prohibidas, no hacia las drogas legales, y además poniendo de alguna manera el acento sobre las drogas. Esto a través del tiempo, esta mirada fue cambiando, y no fue cambiando porque nos pareciera que había que modificar algo, sino que fue cambiando porque en realidad hemos ido descubriendo, no solamente en la Argentina, esto es a nivel de políticas internacionales, se ha ido descubriendo de que el que esté junto lo que tiene que ver con la represión del delito, con lo que tiene que ver con narcotráfico, con lo que tiene que ver con la salud de la población, de la comunidad, en realidad, en lugar de facilitar las cosas, como se pensaba en un momento, se decía que eran dos caras de la misma moneda o dos patas del mismo fenómeno, en realidad, en lugar de facilitar las cosas, lo que hacía era complicarlo, obstaculizarlo. Era como que se estaban obstaculizando una a otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, que estuviera en Cedronar todo lo que tiene que ver con represión y contención del delito o la lucha contra el narcotráfico, generaba en la comunidad una gran desconfianza. Terrible desconfianza. Para colmo ya sabemos que este tipo de problemas, los consumos problemáticos, generalmente se consideran vergonzantes, muchas veces están criminalizados, y entonces las familias, en lugar de abrirse, se retraían. Si tenían un caso de consumos problemáticos lo ocultaban, y entonces Cedronar se veía impedida de poder accionar eficazmente. Así que con el tiempo empezó a pensarse de que habría que hacer un cambio con respecto a esto. Y ese cambio fue que todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, o mejor dicho, para ser más amplio, todo lo que tiene que ver con el delito,
se lo pasó a quien realmente tiene trayectoria, tiene capacidad operativa para ocuparse del delito, que es el Ministerio de Seguridad. Entonces esto fue un cambio muy importante y Cedronar dejó de ser Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y pasó a ser Cedronar Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Así que esto fue un cambio fundamental. Y acá aparece el nuevo Cedronar, no es que repita el cartel, sino que Cedronar cambia de nombre sin cambiar de nombre. Digamos, cambia el nombre, pero la sigla sigue siendo Cedronar. Pues bastante popular. Porque nos costó muchísimo que la comunidad se apropiara de esta. Y entonces, no daba para cambiarlo. Porque si lo cambiamos, teníamos que empezar de nuevo. Cedronar crea como mucha confusión. Digamos. Tiene 28 años, 27, 28 años de historia. Y entonces, bueno, los mismos técnicos, nosotros mismos, propusimos al doctor Canalla, al secretario de Estado, que se modificara. No había problema de modificar el nombre, pero que la sigla conocida por la comunidad quedara igual. Entonces, cambia el contenido, pero la sigla es la misma. Y cambia el objetivo, digamos. El objetivo, sí, porque además cambia la mirada sobre el fenómeno. O sea, este cambio de objetivo, este cambio de nombre, obedece a un cambio de mirada sobre el fenómeno de los consumos problemáticos. Se saca el acento de la sustancia, se saca el objetivo principal de perseguir al transgresor de la ley, y se pone en el sujeto, en la persona que tiene problemas con los consumos. Y entonces esto da un giro muy importante con respecto al abordaje de los consumos problemáticos y a la mirada sobre todo lo que damos en llamar drogas, ¿no? Que después vamos a ir viendo cómo se fue modificando esta mirada. Perdón, que le dice que antes el problema era la sustancia y ahora pasan a centrar la mirada en el sujeto que las consume. Claro, en realidad, todo lo que... claro, en realidad esto obedece a un cambio de paradigma. Pasa lo siguiente. Antes se ponía el acento como que lo más importante era la sustancia. ¿No? ¿Qué se hacía con esa sustancia? ¿Cuáles eran los efectos de esa sustancia? Descuidando el sujeto que consume. La persona que en realidad nosotros hemos comprendido que nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la persona que consume, o la salud de la persona que consume sustancias psicoactivas, o que tiene, mejor dicho, consumos problemáticos. Y vamos más allá de eso. No importa si son sustancias psicoactivas lo que consume, si es juego, si es modernas tecnologías, ¿no es cierto? Lo que importa es una persona que por alguna circunstancia de su vida se engancha. Lo quiero decir, que claro, ayudarlo, y digamos, se engancha en un consumo que es nocivo para su salud, para su vida. Así que esto es un cambio muy importante. Se deja de pensar en las drogas como drogas prohibidas y a esto le llamamos un cambio de paradigma. Para hablar de cambio de paradigma tenemos que pensar qué es el paradigma. El paradigma es el lugar donde nos paramos para analizar, para estudiar, para conocer un sector de la realidad, ¿no? Y de acuerdo a cómo nos ubiquemos y desde dónde miremos ese sector de la realidad, vamos a tener una apreciación diferente, una concepción distinta de ese sector de la realidad. Por ejemplo, si yo pienso en un adicto que es transgresor de la ley, voy a ver a un posible delincuente, a un posible victimario de su familia o de la comunidad misma. Si yo veo a una persona que tiene consumos problemáticos y que puede ser mi primo, mi hermano, mi hijo, mi esposa, mi papá, entonces voy a cambiar esa mirada casi criminalista, que criminaliza, persecutoria, punitiva, y voy a pararme en un lugar que va a marcar una actividad que tiene que ver con la solidaridad, ¿no es cierto? Es uno de nosotros el que consume. Esto modifica completamente no solo la mirada, sino el accionar. Cada mirada que tenemos sobre un fenómeno modifica nuestra intervención. Por eso es fundamental esta cuestión de los paradigmas. Pararse en algún modelo a seguir y tener un paradigma para... Claro. El cambio de paradigma, entonces,
el cambio del lugar donde yo me paro para mirar el fenómeno, se da porque el paradigma anterior no alcanza, no puede dar cuenta de la realidad que quiero investigar. Me queda corto. Yo digo que es como la frazada corta. Si me tapo la cabeza, se me tapan los pies, ¿no? Entonces, ¿por qué? En realidad, el cambio de paradigma no se da de un día para el otro. El cambio de paradigma es un proceso que se viene gestando a través de años, de que un paradigma del cual yo me paro para ver, por ejemplo, el primer modelo que existió sobre el tema de los consumos problemáticos fue el ético-jurídico, donde se moralizaba sobre el consumo problemático, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Se consideraba que las drogas eran solamente las drogas prohibidas, se pensaba que quien consumía lo había elegido así, era una elección personal, que el que consumía drogas prohibidas empezaba consumiendo y terminaba siendo adicto, que era una cuestión solamente de voluntad. Había que castigarlo. Y entonces, desde esta mirada, por supuesto que había que castigarlo, entonces desde esta mirada, ¿cuál sería la prevención? Desde esta mirada la prevención era la advertencia, ¿no? Alguien venía, decía las consecuencias que tenía el consumo, las consecuencias sociales que podía tener el consumo de sustancias prohibidas, porque de este modelo ético-jurídico solamente se consideraban sustancias, drogas, a las sustancias prohibidas. Y de entrada quedaba fuera el alcohol, el tabaco y los psicofármacos, que sabemos que son la principal las más populares abuso en nuestro país, ¿no? Claro. Entonces, se consideraba drogas prohibidas, la prevención era una advertencia, la intervención, digamos, tenía que ver con la sanción social. Esta sanción social podía ir desde la exclusión, no te juntes, saquemos a la manzana podrida para que no se pudra todo el cajón, preservarnos de las malas juntas, la internación compulsiva como una forma punitiva, ¿no? Como una forma de sanción y de aislamiento, exactamente. Y además, si en realidad consumía drogas prohibidas y tenía en su poder drogas prohibidas, esta sanción social llegaba hasta la cárcel. Podía llegar a la cárcel. Entonces, se consideraba a la persona que consumía como un delincuente, como un vicioso, como un pecador, del cual había que separarse y había que protegerse y que había que sancionar para que modificara esa conducta. El paradigma o el modelo de abordaje nos indica una serie de procedimientos y de reglas a seguir a la hora de intervenir. No solamente entonces es el lugar donde nos paramos, sino que si nosotros nos paramos en el modelo ético-jurídico, sabemos cómo hay que proceder con alguien que... El mismo paradigma nos marca qué tenemos que hacer, lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer a la hora de intervenir. Perdón, es importante rescatar que este paradigma nuevo, el que separa a Cedronar, Sí. la mirada distinta que tiene, los paradigmas anteriores no es que caducan, siguen estando y cada uno se para desde un lugar distinto. Ajá. Digo, ¿no? Claro, o no claro, es así. claro. Sí. Hay gente que puede llegar todavía a considerar una persona con adicción, una persona que tiene que ir, digo, Por existe. supuesto, Hay está muy algunos bien. a ultranza y otra gente que ha podido tener herramientas nuevas y las pudo incluir en su discurso, en su mirada, pero bueno, sí hay gente que se queda Sí, con algún como otro cualquier paradigma. cuestión de la vida, Claro, que se que queda opta por atado una- a eso, digamos, sí. Claro, Por suerte son las menos. que- digamos. Sí, porque No, la no, verdad pero- que el otro modelo no... Pero no. todavía se Pero ve, puede ser. se escucha, hay comunidades Sí. que siguen adhiriendo a paradigmas anteriores, e inclusive yo haría una diferencia entre modelo y paradigma, porque el modelo, por ejemplo, médico sanitario o médico sanitarista, que es el que reemplaza al ético jurídico, de alguna manera sigue obedeciendo al mismo paradigma, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, como nos marca una serie de intervenciones, de normas y de reglas a la hora de intervenir en esa realidad que yo estoy tratando de conocer y que quiero modificar positivamente, como nos marca esto, deja prácticamente sin riesgos al técnico que interviene. ¿Por qué? Y porque se dice que hizo lo que había que hacer,
que procedió correctamente, y entonces es como que en realidad el que fracasa es la realidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí. Es decir, yo hice lo que tenía que hacer, así que la responsabilidad no El es otro mía. está enfermo, yo le apliqué Lo que tenía que el aplicar, criterio el criterio adecuado, clínico. de acuerdo, Si claro. no entra dentro del criterio Claro, clínico, claro. me excede. Claro, Estoy de así. acuerdo, claro, exactamente, de acuerdo a ese modelo o a ese paradigma. Yo no tengo riesgo como técnico que intervengo. Hice lo que Esto- tenía que hacer. Claro, Esto se quizá, escuchaba, por supuesto, años lo escuchaba. todo el tiempo. Y la responsabilidad inmediatamente, yo diría la culpa, era de la persona, que tenía el consumo problemático. Y tal vez de su familia. ¿No? Y bueno, por algo será, él se lo buscó, él lo eligió así, ahora que se embrome. ¿No? Estos son términos que he escuchado de los mismos profesionales a la hora de intervenir. Ahora, esta tranquilidad que da el técnico, esta falta de riesgo del técnico que aplica determinado modelo o que se atiene a la normativa de determinado paradigma, genera una gran resistencia al cambio. Porque yo ahí me siento seguro. Entonces, todo cambio de modelo, y mucho más un cambio de paradigma, va a generar un riesgo para aquel que lo asume. Porque entonces me salgo del paradigma, innovo, cambio. Bueno, a mí mismo, yo recuerdo cuando se empezó a modificar la mirada médico-sanitarista y se pasó a la mirada psicosocial y sociocultural. Un poco más relajada, digamos, más amplia. Entonces, bueno, yo me resistía al cambio. Me parecía que en realidad se estaba complicando la cosa, ¿no? Bueno, luego... intervenir más variables dentro del proceso de trabajo con... Por Esto supuesto. es lo propio, digamos, cada cambio trae sus temores, ¿no es cierto? Y sus avances, sus prejuicios, digamos. Uno va viendo con la clínica cómo va evolucionando la mirada de los profesionales y de la gente también, ¿no? Lo importante es ver, digamos, que cuando pasó a salud, digamos, al plano de salud, que bueno, mucho mejor que, digamos, que la mirada tan punitiva, aunque no ideal, porque bueno, ya pasaba a ser un enfermo, ya empezaba a entrar al campo de la salud, a que tenía que recibir, digamos, determinada asistencia y determinada mirada sobre su salud biopsicosocial, se dice, ¿verdad? Así que bueno, me parece que hubo un cambio favorable. Y después se fueron agregando más Hubo cambios. un cambio favorable. Se van pero con- ¿qué pasa? Es decir, hay un dicho muy popular que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa es la resistencia natural al cambio. Sí. Si nosotros un cambio de modelo, un cambio de mirada y un cambio de aplicación de las normas vigentes a la hora de intervenir implica un riesgo, la resistencia es natural y va a aparecer. Entonces, antes de que cambie el modelo, se trata de modernizar ese modelo, de ayornar, ¿no? Y bueno, está bien, drogas no son solamente las drogas prohibidas, dijimos o dijeron desde el modelo ético-jurídico. Drogas también son el alcohol, drogas también son los psicofármacos y drogas también, pero si consumen sin receta, también es un vicioso y un adicto. Es decir, se fue tratando de... Se sumaron cosas, pero se sigue Pero estigmatizando. exactamente, o sea, la mirada era la misma. Cuando ya no dio para más, por decirlo de alguna manera, el modelo ético-jurídico, entonces se pasó a una mirada a lo que se llaman médico-sanitarista, ¿no? Que es más amplia, que es más científica. Igual se lo siguió estigmatizando, igual de alguna manera sigue obedeciendo a este paradigma de que él se lo buscó así, ¿no? Cuando se intenta este cambio, que es muy positivo, como decía Norma, de todos modos se considera a la adicción, a la drogadicción, como una enfermedad incurable, ¿no? Se considera que la persona que se enferma, yo estoy hablando ahora en términos del modelo médico-sanitarista, los cuales tampoco comparto completamente, ¿no? Que la persona que se enferma se lo buscó así, que se enfermó porque tenía condiciones para enfermar, porque también desde este modelo se decía, no es adicto el que quiere, sino el que puede. Así que tiene que haber defensas bajas, crisis de valores, una familia disfuncional, en fin, un montón de cuestiones, sobre todo orgánicas, hereditarias, que predisponen a esta persona a enfermarse de adicción.
y a transformarse en un adicto. Por otro lado, en esta época, cuando aparece a fines de los 60, el modelo, 70, el modelo médico-sanitarista, el doctor Camaño, que era director del Hospital Borda en ese momento, él elabora una conceptualización de la cual habla de uso, abuso y dependencia, ¿no? Uso, abuso y dependencia, donde la persona que dice que usa sustancias va a terminar desarrollando una adicción, va a terminar siendo dependiente. Entonces habla de la carrera de las drogas o del camino hacia las drogas, como si fuera algo irreversible. Inexorable, claro. Es un camino de ida. La droga es un camino de ida. Fijémonos. Un eslogan, Sí, muchos sí, años. por eso lo digo. Sí, Y sí. obedece a este modelo. La droga es un camino de ida, no te subas. Es decir, y además aparecía toda una serie de, en prevención, toda una serie de publicidades que decía que era el testimonio, ¿no? Sí. Yo empecé a consumir, a probar los fines de semana y después no pude parar y ahora terminé así, apareció una cara de un joven todo Ay, Dios. deteriorado. Sí. Una barbaridad. En esa época, a mí me gusta contar a modo de ilustración, una anécdota. Me dieron un folleto en una provincia, que yo no voy de salud pública de una No provincia, la vamos a decir. que no vamos a decir qué provincia es, que decía, desde este modelo, decía, las adicciones son una enfermedad crónica, progresiva, incurable y terminal. Eso es la caricatura de lo... Pero eso Inexorable. Crónica. crónica, progresiva, Ujú. se va agravando, Se va dando Sí. con el tiempo. incurable O sea, No no tiene tenés cura. retorno, ¿no? y terminal. Terminal. O sea, produce la muerte. Muerte. Si no se muere la persona antes por otra causa, se va a morir por Por eso. drogadicto. Se va a morir por droga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto, uno además, cuando veía ese folleto, leía contagiosa, que no decía el folleto contagioso. Pero esa es la concepción más burda de lo que es el modelo médico-sanitarista. Se trató de hacer un trasplante, porque ¿cómo explicamos como una enfermedad? Bueno, tratamos de explicarla como una enfermedad infectocontagiosa. Vamos a tratar de adaptar el modelo de las enfermedades infectocontagiosas a los consumos problemáticos. Entonces tenemos que buscar un agente patogénico que es el que enferma. Ujú. ¿Cuál sería el agente patogénico en el caso de la drogadicción? La sustancia. Ujú. El agente patogénico era la droga, el mosquito anopheles, el vibrión colérico, en realidad era la droga. Pero no vino, no tenía patas, se instaló. Exacto, ese fue el gran problema. Buenos días. Buenos días. Ese fue el gran problema que se les presentó, Norma, a los técnicos en el momento, porque decían, bueno, No ingresa sola. claro, ¿cómo es? Claro, No hay ¿cómo? microgota de Fluger que vuele. Y contagie que quiera Claro. uno droga y el otro también. No hay un mosquito que sea el transmisor. No, entonces, ¿cómo es que el huésped enferma? ¿Cómo es que se enferma a sí mismo? No, primero, ¿cómo se enferma a sí mismo? ¿Cómo se transforma en huésped de una persona? ¿Cómo se enferma si no viene nadie que lo inocule? Claro. Entonces dijeron, no, porque es una enfermedad distinta. Desde el modelo médico-sanitarista dijeron, lo que pasa es que aquí la persona que se va a enfermar, el futuro huésped, no es que venga sino que busca la sustancia, busca al agente patogénico y se autoinocula. El camino inverso de las enfermedades Totalmente, virales. pero además aquí hay algo para pensar. Y es que además de ser un enfermo incurable, es bastante necio. Porque podría Porque modificar ¿quién su va a conducta. buscar el agente patogénico y autoinocularse, ¿no? Bueno, entonces, ¿y cuál sería el caldo de cultivo? ¿Cuál sería el ambiente propicio? Porque para que haya una enfermedad infectocontagiosa tiene que haber, como dijimos, un agente patogénico, tiene que haber un huésped, que es el que se enferma, que después es contagioso porque invita a los demás. Tiene que haber además un ambiente propicio, un medio Facilitador. propicio para temperatura, calor, para que pueda desarrollarse la enfermedad. Bueno, ¿eso qué era? La comunidad y la familia, el medio ambiente. Y de ahí viene el famoso trípode o tríada, sustancia,
No. Sustancia, sujeto, Las tres eran. medio ambiente. Ah, no, sujeto, sustancia, medio ambiente. Claro, sujeto, sustancia, medio ambiente. Como que estaba todo En realidad relacionado. está extrapolado del modelo de enfermedades infectocontagiosas. En esta cuestión de la mirada médico-sanitarista, en esta cuestión hay algo importante, que es que mejora, o sea, que ya no culpabiliza tanto a la persona que padece el problema, ¿no es cierto? Se aliviana un poco esa Sí. mirada tan punitiva. digamos, tan ¿no? punitiva. Claro, Está pero por ahí. pasó de ser un delincuente a ser un enfermo. Exactamente, Exactamente. digamos, en líneas generales sería eso. Un adicto, ¿no? Un Como que fue enfermo, girando. un adicto, ¿no? Como que fuera... Pero fíjense que igual es un rótulo, ¿no? Igual Sí, juega sí, sí, como por rótulo. eso. Es un enfermo, y es un enfermo del cual habría que protegerse, ¿no? Del cual, bueno, es un enfermo que no puede decidir sobre sí mismo, porque la drogadicción es una enfermedad incapacitante. Necesitaría tutela en algunos casos, digamos, ¿no es cierto? Sí, en la mayoría Sí. de los casos. No puede cuidar de sí mismo, no puede decidir sobre su vida, pierde los derechos civiles, generalmente. Hay que internarlo ¿para qué? Para cuidarlo de sí mismo y para cuidar a la familia, porque si no, esta persona, además de contagiar, puede robar, puede hacer desórdenes en la vía pública, o sea, además es peligroso, además de enfermo. O sea, fíjense como el paradigma... La mezcla de las dos, Sí, de los dos exactamente. paradigmas. Así es, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, desde este modelo médico-sanitarista sí se consideran a las drogas legales e ilegales? Se deja de pensar en el vicio del alcohólico, en el vicio de la persona que toma pastillas, en el vicio Del del tabaco. cocainómano y del tabaco, y se piensa que es un enfermo. O sea que hay un cambio de mirada, y en la intervención cambia, porque ya no se lo castiga directamente, sino que se lo castiga pero tratando de protegerlo. O sea, la mirada es: protejamos a esta persona. Genial. Bueno. Yo me adhiero a Entonces, ese paradigma. No, espera todo. Me falta. no, Hay claro, otros, claro. hay otros. Desde este modelo médico-sanitarista, la prevención, ¿cuál sería? Un especialista que dictaba la prevención, daba consejos útiles, explicaba las consecuencias y advertía acerca de los riesgos que se tenía sobre el consumo, ¿no? Muchas veces, inclusive, una persona de guardapolvo blanco iba y daba una charla, y eso era prevención. Es decir, la prevención se dictaba, la prevención era un acto. La prevención también tiene que ver con las consecuencias, con advertir, con la información sobre las drogas. Ahora sí se había sacado ya el acento de poner como el sujeto principal a la droga, sino que se lo consideraba más como una enfermedad orgánica, ¿no? Como lo más importante es que, bueno, hay un sujeto, un huésped que enferma, Claro, una predisposición. veamos por qué Claro. enferma. Claro, Claro. exactamente. Y como consecuencia de una enfermedad neurológica, en fin, de una enfermedad orgánica. Yo quiero aclarar algo. Ninguno de estos modelos, a los cuales no adherimos porque vemos que igual fueron superados, claro. no pueden dar cuenta de la Sí. realidad. Ninguno de estos modelos se hizo para perjudicar al ciudadano o para perjudicar al sujeto. Es decir, se hizo lo que se pudo. No, fue una manera de ver las cosas en un determinado por momento. supuesto, fue la primera aproximación, porque esto es histórico. O sea, históricamente primero fue el modelo ético-jurídico, después fue reemplazado por el médico sanitarista, aunque como muy bien decía Mariana, no fue reemplazado del todo. Todos ¿cierto? convergen, cada uno elige uno. Y de alguna manera sí. Apareció el médico sanitarista. Del médico sanitarista luego aparece otro modelo, que es el psicosocial, y el psicosocial luego es superado por el modelo sociocultural, que ahora lo vamos a ir viendo. Ahora, decimos que el modelo ético-jurídico fue la primera aproximación que tuvimos en el tema de las sustancias psicoactivas, de los consumos problemáticos, y que en realidad no... gracias. Que en realidad no...
este último modelo. Perdón, justo me distraje. Sí. Ah, sí, porque yo puse No, el modelo está bien. médico. El ético jurídico, claro. Fíjense que cuando se salió a hacer prevención sobre el modelo, basado en el modelo ético jurídico, salieron a hacer prevención la policía y las Fuerzas Armadas. Que ¿cómo hacían? Iban a dar una charla en los colegios. En El primer ético modelo. jurídico, claro. Desde el ético jurídico, el miedo, la infundir el policía... miedo. Sí, claro, esto era algo negativo, pero era más positivo que negativo. ¿Por qué? Porque era un tema tabú que gracias a que el uniformado, o sea, que la autoridad iba, mostraba la plantita, explicaba las consecuencias y decía que podía ir preso, se pudo conversar en la mesa de la familia. Sí, era humanizar un problema, O sea, de alguna manera. yo no sé si humanizarlo, pero de un tema tabú pasó a ser, habilitó Algo que se empezó la a hablar. palabra. Claro, habilitó la palabra. Sí, bueno, si viene la autoridad a hablar del tema, el nene que iba a la escuela y vio al policía que le contó que podía terminar preso y tonto, porque estupefaciente quiere decir que hace estúpido, ¿no? Estupefaciente, o sea, que podía terminar preso y estúpido, había contado esto en la escuela, el nene iba y lo contaba en la casa. Es decir, que de alguna manera, esto que hoy nos parece tan arbitrario y tan fuera de lugar, habilitó un discurso, habilitó una palabra sobre un tema tabú. Quiero decir con esto que podemos ver algo de positivo en cada uno de estos modelos, y que fue una aproximación a la realidad, y que ninguno de estos modelos, sobre todo por ejemplo el médico sanitarista, se hizo pensando en perjudicar a la persona que consumía, sino que fue formas de intervención que se fueron dando conforme a las circunstancias. Esto se veía entonces, desde el modelo médico sanitarista se hablaba de prevención primaria, secundaria y terciaria. Kaplan en el año 66 habla de prevención primaria, secundaria y terciaria, y dice que la prevención primaria se hace con los sanos, que la prevención secundaria se hace con los que están enfermando, con los que recién prueban, que todavía no se ha declarado la patología en su organismo. Claro, no crónica. Claro, y la prevención terciaria es cuando la persona ya está consumiendo y que se debe hacer una intervención sanitaria, una intervención asistencial, claro, más compleja. Hoy nos damos cuenta como este modelo tampoco puede dar cuenta de la realidad del médico sanitarista, porque primero, porque ¿se acuerdan cuando yo dije uso, abuso y dependencia? Que todo aquel que empezó usando terminó. Bueno, hoy sabemos que entre el 5 y el 6% de las personas que prueban y que usan sustancias van a desarrollar una adicción. No son el 100%, no es que todo el que prueba va a terminar adicto. Sí, adicto. No. En realidad hay un 94-95% de personas que probando la sustancia nunca van a desarrollar una adicción. Entonces ya queda fuera de lugar este tema de uso, abuso y dependencia, como pasos inexorables como la carrera o el camino hacia la adicción. Por otro lado, ¿quién podría decir yo hago prevención con los sanos? Prevención primaria. ¿Y cómo sabes que están sanos? Primero me tengo que parar en el lugar del sano. Y yo me pregunto, como decía Martín la vez pasada, en nuestra sociedad de consumo, ¿puede haber alguien que no tenga ningún problema con el consumo? Claro. No. ¿Puede haber alguien que diga yo soy sano? Que no salga a comprar ropa un fin de semana. Claro, sí. Compulsivamente. Sí. Compulsivamente. En Zapatos. fin, Las es decir, promociones de los shopping. esto también nos llama a pensar, ¿no es cierto?, a flexibilizar esta mirada. Y una cosa que yo casi siempre digo es que para hacer prevención no hay que ser sano. No. ¿Quién puede ser sano? Para hacer prevención, lo que sí tenemos que tener es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿No es cierto? Y cada uno con sus defectos, con sus limitaciones, con sus problemas o no en el consumo, puede trabajar en prevención. ¿No es cierto? Pero esto vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, el modelo médico sanitarista tampoco puede dar cuenta y sus intervenciones tampoco son eficaces, terminan no siendo eficaces porque desde este modelo había que internar a la persona. O sea, sinónimo de tratamiento era internación. Gracias. Iba al médico, el médico lo internaba. Si era voluntario, mejor, pero si no, lo internaba compulsivamente. ¿Dónde? En un neuropsiquiátrico. Surgen las comunidades terapéuticas en forma,
yo diría que clandestina, porque no estaban ni siquiera reconocidas por el Ministerio de Salud Pública. Ese era otro no tema. estaban habilitadas. Que estuvieran Y organizados. surgen las comunidades Como terapéuticas alternativa de por atención. falta de respuesta Claro. del Estado. Claro. Como una alternativa de atención, exactamente. Acá con el licenciado estamos apelando a hacer historia, ¿no? Y tal vez parece un poco tedioso, pero hacer historia tiene que ver en entender que las cosas se construyen. Como ustedes acá creo que le llaman a esto teleconstrucción, ¿no? Sí, el término lo puso Martín. Ah, Y yo Videoconstrucción, porque dice que acá no es una videoconferencia, es una videoconstrucción donde el conocimiento se construye. Y yo Concepto de Martín acuerdo Robado. un poco de para teleconstruir uno tiene que hacer historia, porque si no uno ataca cosas que en algún momento sirvieron, como lo que estabas diciendo. Por de las comunidades supuesto, terapéuticas. Además acá Disculpame la interrupción. No, buenísimo, Sí. no, aportar todo lo que puedas. Además, acá hay algo que me parece que es muy importante. ¿Para qué queremos conocer estos modelos? ¿Para qué hacer historia? Sí. Bueno, yo creo que es fundamental entender que de acuerdo a cómo comprendamos nosotros los consumos problemáticos, va a ser nuestra intervención. Tal cual. Y que es muy importante el conocimiento de estos modelos, no por un conocimiento enciclopedista o academicista, sino porque cuando nosotros escuchemos un discurso, cuando nosotros escuchemos a alguien hablar de los adictos, de los consumos problemáticos o de las drogas, es muy importante que sepamos, que podamos desentrañar desde dónde me está hablando, en qué modelo está parado, ¿no? Porque así vamos a saber también qué pretende con la intervención que él nos recomienda, que esta persona nos recomienda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Yo leo una noticia en un diario sobre consumos problemáticos y esto me va a permitir discernir dónde está parado quien escribe. Claro. No como un científico al cual está más allá del bien y del mal. Ninguno estamos más allá del bien y del mal. Todos estamos comprometidos con una posición, sea en ciencia, sea ideológica, y esta posición nos remite a un modelo, este modelo nos remite a un paradigma, y este paradigma y este modelo van a teñir nuestra intervención. A la hora de qué hacer con esa persona que está teniendo un consumo problemático. Llamo a la policía, llamo a la ambulancia, me acerco a conversar. Esto, aunque parece cuestión de criterio común, tiene que ver con el modelo donde estoy parado. Y que nos puede pasar a cualquier. Aunque no conozca en qué no modelo estoy profesionales. parado. Tenés un modelo ya puesto porque Sí. cada uno lo vive de una manera. No Tienes es lo un- mismo, claro, Sí. no es lo mismo llamar a la policía que acercarme a conversar o que llamar a la ambulancia. Entonces, no es inocente saber, no es enciclopedista saber en qué modelo, a qué obedece cada uno de estos modelos, ¿no? Yo quería, Ale, que vos dijeras lo de la comunidad terapéutica, porque viste que hay como tantas cuestiones alrededor de las comunidades terapéuticas. Yo creo que tienen un gran valor por un lado, y bueno, y en algún momento, digamos, han sido las salvadoras de gente que no sabíamos dónde No sabía dónde ir. Claro, en Así que realidad, ya me gustaría que vos, desde el concepto, y vamos contando lo de las comunidades para que la gente conozca un poco, desmitificar esa idea. Claro. La comunidad terapéutica sufrió un largo proceso, ¿no? La comunidad terapéutica surge de los grupos de autoayuda. La comunidad terapéutica por ahí aparece como la contra que tiene la comunidad terapéutica que proscribe el consumo antes de empezar el tratamiento, prohíbe el consumo de cualquier antes de empezar el tratamiento, de que es muy rígida, de que es verticalista. En realidad la comunidad terapéutica surge como un grupo de autoayuda, al principio manejado por personas recuperadas, muy rígido en sus conceptos, y rechazado de salud pública. No había habilitaciones. Cedronar, junto con salud pública, tuvo un proceso muy largo en el cual logramos que salud pública y Cedronar normatizaran el funcionamiento de las comunidades terapéuticas. Profesionalizar. Entonces, se obligó a tener un equipo interdisciplinario, profesional interdisciplinario, donde tenía que haber un médico, un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social para ser habilitada. Hoy todos los centros de tratamiento usan ese parámetro. Para habilitar un centro de tratamiento tiene que haber un equipo interdisciplinario con un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra y un clínico.
se consideran otras áreas como también importantes para el tratamiento de la persona, Por supuesto. que antes por ahí no. Sí, Y claro, se las exactamente. acomodó, digamos, se fueron acomodando progresivamente a la ley de salud Se mental pidió, vigente. claro, ahí viene el problema. Sí, Históricamente, bueno, la ley de salud mental es del Sí. 2010, sí. así que Saltamos un poco la fase. previamente a eso, claro, previamente a eso, la normatización que puso en las comunidades, ojo, Sí. fue una respuesta, las comunidades terapéuticas fue una respuesta Respuesta posible muy en el importante a una carencia, porque existía el tratamiento ambulatorio, altamente profesionalizado, o el tratamiento con internación en neuropsiquiátricos. Mm, Y toda la gama intermedia no existe. Sí, quedaba donde sin en el respuesta. neuropsiquiátrico también atienden otras Queda- patologías. no, claro, Exactamente. Y tenían que responder a todos de alguna manera. En realidad casi nunca en los neuropsiquiátricos se trabajaba, por lo menos en esa época, ahora sí se ha ayornado mucho también, pero en esa época casi nunca se trabajaba en la deshabituación, sino más bien en el resguardo de la persona, en el control, ¿no es cierto? Se lo entendía como una enfermedad psiquiátrica, como una enfermedad neuropsiquiátrica. Claro. No es solamente una enfermedad neuropsiquiátrica, no necesariamente es una enfermedad neuropsiquiátrica un consumo problemático, no necesariamente. Entonces, lo que se hizo con esta intervención en las comunidades terapéuticas, se obligó a que las comunidades terapéuticas tengan un programa terapéutico con fases y etapas, un objetivo, criterios de admisión en las comunidades terapéuticas y criterios de alta. Historias Entonces, clínicas. claro, por supuesto, entonces Seguimiento. se Seguimiento. transformó aquellas comunidades de vida casi sectarias en verdaderamente comunidades terapéuticas. En nuestro país, a mí me gusta hablar del modelo argentino de comunidad terapéutica, que toma de Dayton, que toma de Proyecto Uomo, y que hace algo criollo, que realmente es de vanguardia, y que los índices de calidad de tratamiento de las comunidades terapéuticas argentinas realmente son dignos de tener en cuenta. Son yo creo que lo mejor que hay en Latinoamérica. De todos modos, hay muchas respuestas distintas a la comunidad terapéutica. Hoy el modelo de comunidad terapéutica en general ha sido superado, pero no lo descartemos, no lo denostemos, porque todavía sigue habiendo personas que requieren de un tratamiento o que les sirve el tratamiento a la comunidad terapéutica. Si bien es cierto, y hay que aclarar, que tratamiento en adicciones o en consumos problemáticos no es sinónimo de internación, y mucho menos de internación en una granja. Y más Y hoy que que- está la externalización. Perdón que te- Por supuesto, y que siempre Los peligros. se tiende a los tratamientos de menor complejidad. Quiero decir, primero ambulatorio, se prueba con tratamiento ambulatorio. Si la persona por distintos motivos no puede sostener un tratamiento ambulatorio, pensamos en hospital de mediodía, Sí, hay hospitales de día ahora. hospital de día, hay hospital de noche, y como última instancia la internación. Y se trata de que la internación sea lo más breve posible, ¿cierto? Y que la internación, excepto en caso de que la persona tenga excitación psicomotriz o producción psicótica, se trata de que la internación siempre sea consentida. O sea, que la Sí, persona, que la persona acepte el ¿cierto? hecho Por de la supuesto que intervención. aún, yo quiero aclarar que en la ley de salud mental, vigente actualmente, muchas veces se dice que no se puede internar por la fuerza, no se puede internar contra voluntad o compulsivamente. Esto no es cierto. Lo que hizo la ley de salud mental es sacar de la incumbencia de un juez que no sabe nada de salud, aunque sabe mucho de justicia, sacar de la incumbencia del juez el tema de las internaciones forzadas. Las curatelas eran, ¿no? Eran Sí, las famosas curatelas que hacían- daban a un tercero hacían- el aval para... Sí, en general lo que hacía el juez era un oficio, que en realidad no lo hacía el juez sino el secretario, y que muchas veces... Internen en el día. Y que ¿cuántas veces? Y que muchas veces era dictado por la mamá del adicto, Ujú. ¿no?
que cansaba tanto a la persona que decía, bueno, ¿qué le pongo? Y entonces ella le decía, póngale que intervenga la fuerza pública, que si es necesario que que tal haya vez un no- domicilio. que llamamos a- Sí, es que a veces ni ameritaba una internación, Claro, bueno, y uno esto- quedaba exactamente. encerrado, era una encerrona en un dispositivo que no era el adecuado para el paciente. Pero bueno, Exactamente, por eso lo pero no saca sa- la no- ley. no me va a sacar letra para la próxima charla. La ley de salud mental, por eso, pero vos me pediste que hable del tema. Sí. Que la ley de salud mental, por eso la ley de salud mental no es que impida la internación contra la voluntad de la persona, sino que saca de incumbencia al juez y se la da al equipo de salud. Claro, y pide que 2 profesionales de salud sean los Sean firmantes, los digamos, o sea, Que pongan la lo matrícula. responsabiliza Y a la gente, que tenga digamos, criterio de Un diagnóstico internación, médico que claro, una mirada habilite- profesional Clínico. sobre la salud. no necesariamente médico. Perdón. ¿Puedo, perdón, parar un poquitito? Tenemos los 3 modelos hasta Nos ahora y lo de falta las comunidades. Falta uno todavía. Un segundito, ¿eh? Un segundito. Ah, yo para poder, Sí, ¿querían pero- la mitad o todavía? No. Vamos a hacer el último modelo. Y ahí, Perdón, está bien, disculpen, ¿no? yo porque No. como le había pedido... Sí, No, me no, parece no sé. muy bien lo tuyo, pero así cerramos con Me modelos. parece y- perfecto. Y vamos a las preguntas de los modelos y después continúas con la temática. Perfecto. Sí, Entonces, el modelo psicosocial surge después del médico sanitarista y la característica es que ya no considera una enfermedad orgánica las adicciones ni una enfermedad incurable, sino que lo considera un problema psicosocial, emotivo, de psicología evolutiva, del desarrollo emocional de las personas, que tienen mucha vinculación no con lo genético, sino con lo experimental en los primeros años de vida, de cómo es esa familia, cómo fue la familia. O sea, ponen el acento en lo individual y en lo microsocial. Y en el desarrollo. Ya no se habla de un enfermo, sino de una persona con problemas. Ahí surge todo lo que tiene que ver con escuela para padres. Ahí surge todo lo que tiene que ver con los consejos de la comunicación y el respeto. Y entonces cambia la mirada. El gran defecto que tiene el modelo psicosocial, si bien es un avance sideral sobre los otros dos, el gran defecto que tiene es que no toma en cuenta la inserción social de la familia, la inserción social de la persona. Termina el Entonces, como si ¿Dónde no voy? tuviera, ¿Quién me recibe? ¿Qué trabajo tuvo la familia? sobre todo la familia, sobre todo el desarrollo emotivo, el desarrollo psicológico, y esta persona no se tiene en cuenta lo macrosocial. No importa, no tiene en cuenta si esta persona no desarrolla un proyecto de vida, que Sí, se habla se del inserta. proyecto de vida, ¿por qué? Porque no tiene acceso a la salud, porque no tiene acceso a la educación, porque tiene necesidades básicas insatisfechas, no se toma en cuenta. Y entonces ahí viene la gran carencia, la gran falla que aparece en este modelo, que es que realmente es muy significativo, si tiene una familia contenedora o no, pero además es muy significativo y no es lo mismo tener acceso a la educación que no tener acceso a la salud que no tenerlo. Es muy individualista, o sea, muy microcomunitario, pone mucho el acento en la familia, pero descuida lo social, lo macrosocial. Y entonces, como respuesta histórica a este modelo, aparece el último modelo, y ya podemos pasar después al debate, que es el modelo sociocultural, donde dice, podríamos decir que en una sociedad justa no hay adicciones como un problema social o de la comunidad. En una sociedad justa no aparece los consumos problemáticos como una epidemia o como un problema de la comunidad, sino que son problemas, puede aparecer, pero como problemas aislados. Entonces, la solución está en una sociedad donde haya cohesión social, donde haya solidaridad, donde haya acceso a la educación, a la justicia y a la salud. Y entonces esa sería la gran solución. Nos responsabilizaría a todos. Claro. Todos somos No es responsables. mal, no es No mal. está el acento puesto en algo. Ni en la sustancia, ni en la persona. Claro, Sí. nosotros consideramos que ninguno de estos modelos da cuenta ni es totalmente eficaz. Entonces, el desafío es pensar esto desde un modelo más integral, poniendo el acento en el sujeto y no en la sustancia, y poder referirnos a lo que daríamos en llamar el paradigma de la complejidad. Y hasta aquí, entonces, ¿cuál es la herramienta que tiene el Estado para garantizar esa abstinencia?
¿Qué herramienta tiene el Estado, tengo yo como Estado, para garantizar que las personas no prueben droga? Sí, la ley. Yo prohíbo la droga y digo, mira, si vos tocas la droga te mando preso. Y te van a hacer la trampa. Entonces, no, pero entonces, los primeros modelos, el médico sanitarista y el ético jurídico, van a tener como consecuencia, como políticas públicas y como prevención, el abstencionismo y el prohibicionismo. De ahí viene el abstencionismo y el prohibicionismo. Una meta muy alta, ¿no es cierto?, para las realidades. Pongámosle que es una meta muy alta, puede Claro. ser, claro. Es una meta. Es una meta. Es una meta. Que Tendría que haber exactamente. un guardián de la ley Y por claro. cada persona que Sí, inclusive, habite. claro, inclusive tendríamos que controlar la nafta. Claro. ¿No es cierto? La nafta, porque el problema no está en la ferreterías, sustancia. claro. Claro, la ferretería, la nafta, todo. Es decir, el problema no está en la sustancia, el problema está en el sujeto. Entonces, mientras nosotros tratemos de prohibir la droga, está bien que esté regulado, que se prohíba, que se controle. Bueno, ese es otro problema. Pero nosotros, como efectores de salud, como profesionales y técnicos de la salud, tenemos que dejar de mirar la droga y pensar en cómo hacemos para mejorar la calidad de vida del sujeto, cómo hacemos para que esa persona no se siga dañando. Esos otros dos modelos, el psicosocial y el sociocultural, tendrían como consecuencia de políticas públicas la reducción de riesgos y de daños. Reducción. Más realista. por Perdón, supuesto. Chimba, ¿podría silenciar el micrófono? Silenciarlo. Gracias. Leo, ¿podés silenciar el micrófono? Sí, estaba apagado, no sé, no soy yo. No sos vos, yo siempre reto a uno. Ahora me parece Bueno, que sí. ¿Hay algún Ahí, punto? ahí se silenció. ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, entonces, decíamos que el modelo psicosocial y el modelo sociocultural tendrían como consecuencias lógicas la reducción, aportarían a la reducción de riesgos y de daños. Ahí está. Chimbas, perdón, Leo, ¿sabés por qué sos vos? Porque se escucha lo que están hablando ahí. Ahí estoy habilitado. Ahora sácalo. A mi chica acá están todas en silencio. A ver, no, entonces hay alguien que está. Por estoy retando a vos y no sos. Hay un punto. Puede ser Piedra Buena o alguien que lo tenga. No es verdad, no sos vos, porque es una voz de. Si se explican todos, si lo tienen silenciado, si podemos continuar. A ver, Fanny ahí, ¿lo tienen silenciado? Bueno, no. Ahí está, perfecto, perdón, sí. No, por favor. Entonces decíamos que los dos modelos, los últimos que habíamos visto, que es el psicosocial y el sociocultural, hablan de... Otra vez salta ahí, Ahí está. Habla de reducción de riesgos y de daños. El modelo de reducción de riesgos y de daños no es repartir jeringas, ¿no? Es decir, no es enseñar a drogarse sano. Tenemos un problema con este tema porque en general se han formado como dos bandos, ¿no? Nos embanderamos en el modelo prohibicionista, abstencionista, o nos embanderamos en reducción de riesgos y de daños, donde no aspiramos a que la persona deje de consumir. Y en realidad, reducción de riesgos y de daños apunta a mejorar la calidad de vida de la persona que consume, a que consuma de forma menos nociva, o a que consuma cosas menos tóxicas, y que en esta cuestión pudiera neurotizar de alguna forma ese consumo. ¿Qué quiero decir con neurotizar el consumo? Hacerse alguna pregunta sobre ese consumo. Y por qué no podemos pensar la estrategia de reducción de riesgos y de daños como una estrategia hacia la abstención de determinada sustancia tóxica. ¿Se entiende cómo es la propuesta? Es decir,
¿por qué siempre se han pensado como antagónicos y excluyentes estos dos modelos si pueden formar parte de una misma estrategia o si nosotros insistimos en poner el acento en el sujeto, hay sujetos que van a necesitar abstenerse. Y no está mal. Alcohólicos Anónimos cumple una función muy importante, pero esto no desmerece o niega la posibilidad de que otras personas elijan otras propuestas. Les sea más funcional, les sea más saludable, por otro lado. Además hay algo muy importante, que es que yo voy a responder a la demanda de esa persona. Si esa persona me dice, yo no quiero dejar de consumir, no lo voy a ocultar, no lo voy a abandonar. Es que es una realidad Lo voy a acompañar. posible, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, empiezo a trabajar con esa propuesta de consumir menos, consumir más saludablemente o más responsablemente, y luego veré hasta dónde llego con eso. Pero no le digo, no, hasta que no decida dejar de consumir, ¿no es cierto? Empezamos un tratamiento. Claro. Entonces, no está mal el abstencionismo, pero el abstencionismo debe de alguna manera respetar y comprender esta cuestión de la reducción de riesgosidad. Yo quería agregar que bueno, que es una decisión del sujeto. Exacto. ¿No? Ya la decisión no la tiene ni la justicia, Por ni supuesto. la tiene el sistema médico, de salud, ni el médico, ni los profesionales. La decisión es de uno. Como todo lo que uno hace en la vida, la decisión es propia. Claro, ¿no? muy bien. Uno en algún momento, bueno, como profesional lo que le puede es mostrar alternativas, mostrarle qué tipo de consumo tiene, que pueda detectar en qué situaciones consume más que en otras, a qué obedece esa ansiedad, a qué obedece esa angustia, como ir guiándolo en su mapa interno de consumo. Su autoconocimiento, Su autoconocimiento. sobre cómo se llega a determinar ¿Qué vínculos le son más favorables? ¿Qué vínculos le son más nocivos? Digamos, lo que uno ayudaría a cualquier persona, digamos, que viene con cualquier otra sintomatología, digamos, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos detectar que te está haciendo ruido o te está molestando en tu vida? ¿Qué podés asumir? ¿Qué no podés asumir? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Es así. También a la clínica, ¿no? Muy bien, bueno, acá traje yo una, A ver. perdón, ahí va. Ah, Un pensamiento Foucault. de Foucault, que dice que hay momentos en la vida en que la cuestión de saber si uno puede pensar de otra manera de cómo piensa, yo puedo pensar de otra manera de cómo pienso, y percibir de otra manera de cómo percibe, es indispensable para continuar mirando y reflexionando. Es muy difícil cuestionar nuestra propia mirada, pero a veces a veces es necesario. ¿No es cierto? A veces es indispensable, porque si no caemos en lo que llamamos una parálisis paradigmática. Nos paralizamos y nos volvemos ineficaces, o lo que es peor, nos volvemos como Procusto, ¿no? Procusto había hecho la cama perfecta, un personaje mitológico, había hecho la cama perfecta de piedras preciosas. ¿Y qué pasaba? Cuando pasaba un peregrino lo obligaba a descansar en esa cama, pero como la cama es perfecta y las personas no, a veces el peregrino, Qué bueno que esté ese cuento. claro, el peregrino a veces era muy alto, entonces Procusto le cortaba los pies. Y a veces era muy bajito, entonces lo ponía en una morsa y lo estiraba para que diera la cama. ¿Cuántas veces nosotros con las teorías hacemos eso? Por eso es tan importante cuestionar, arriesgarnos a cuestionar nuestra propia mirada y arriesgarnos al cambio. sí. Es difícil. Es súper es difícil muy cuestionarse y pensar por qué el otro no actuó. Uno tiene tanto, y a medida que va creciendo, yo digo, más todavía uno tiene su forma de pensar, su forma de actuar y no puede ver, pero está bueno esto de ser un poco más empático y ver que hay otras maneras de pensar, otras formas de actuar y de esa manera empezar a planificar cómo ayudarlo. Así es, Sí. así es. Yo quería decir que, bueno, tuve la ocasión estos días de ir a un congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental, que trabajó el tema de consumos problemáticos. Y bueno, quiero destacar que a pesar, digamos, de todas estas cuestiones que seguimos trabajando con nuestros propios prejuicios, hay mucha gente joven en hospitales y demás que se están cuestionando otro tipo de terapéutica, ¿no? Se están cuestionando escuchar más al paciente, adecuarse más a las necesidades que tienen los pacientes, se está trabajando mucho en territorio y me parece que, bueno, que si bien esto lo vamos a desarrollar en otras charlas, es muy meritorio que hay mucha gente que está abriendo la cabeza, no a que, como decíamos antes, a que el paciente responda a mi terapéutica, sino a ver qué necesita de la terapéutica el paciente. Bueno, otra con Ayelén,
trabajamos con ese tema y decíamos que también hay como un cambio hasta de forma de ver la medicina a los médicos. Hay muchos, por ejemplo, cirujanos y demás, que ante un problema traumatológico ya lo asocian con, en vez de decir, bueno, te opero, hago tal, muchos se ponen a indagar un poco qué le pasa al paciente, por qué está pasando, por qué le pudo haber provocado eso. Apertura. Y hay muchísimos médicos que están con esa filosofía fuera de esto cerrado, de decir, bueno, viene por esto, le doy la receta y chau. Claro, Eso lo hablamos buenísimo, con sí. Ayelen, como que había... Una pregunta acá en el chat online del canal de YouTube, les pregunto a ustedes dos, dice una consulta, ¿a qué se refieren con un consumo saludable? Que no entiende ese concepto. Consumo saludable. Bien. ¿A qué se refieren? Consumo saludable, por lo menos consumo no problemático, ¿no? Hay dos cuestiones. Nosotros podemos hablar de consumo problemático y consumo no problemático. Creemos que existe un consumo no problemático. Por ejemplo, una persona que es sana, que tiene más de 18 años y que toma un vaso de vino en la cena, ese es un consumo que no es tóxico, que no es problemático. Además no es tóxico. En este sentido, yo no sé si dije consumo saludable, no creo que haya dicho ese término, pero bueno, si es verdad, ese consumo no sería tóxico, no sería nocivo para la salud. Ahora sí, está muy buena la pregunta. Porque Milton sí, Segovia. Gracias Milton Segovia por Milton, participar. sí. claro, porque sí está muy buena la pregunta, porque sí hablamos desde este nuevo paradigma de consumos problemáticos y esto deja entrever que hay consumos no problemáticos. Claro. Y es verdad, hay consumos no problemáticos. Y usted me dirá, ¿de todas las drogas? Sí, de todas las drogas hay consumos no problemáticos. Pero cualquier consumo es riesgoso. Se puede volver Cualquier claro. consumo de una sustancia psicoactiva es riesgoso. Yo cuando digo que hay consumos no problemáticos, no estoy banalizando el consumo, no estoy diciendo fumate un porro que no pasa nada. No es esa la posición. La cuestión es que si una persona fuma tabaco en el trabajo, en la cama o mientras maneja, o cuando el médico se lo prohibió, esa persona tiene un consumo problemático de tabaco. No importa si es tabaco, si es marihuana, no importa. Tiene un consumo problemático. Pero si esa misma persona no fuma en lugares cerrados, fuma un cigarrillo después de comer, es tóxico, es riesgoso, pero no es problemático, porque no trae problemas a su vida. Entonces, cuando hablamos de consumos no problemáticos, estamos hablando de aquel consumo, yo diría mejor no consuma, pero no importa, Claro, pero mira, hay un consumo que no genera problemas en Claro, tu vida. midiendo los riesgos Ese consumo potenciales. que no genera problemas en tu vida, que no es aconsejable, pero que no genera problemas en tu vida, llamamos consumo no problemático. Ahora, las personas que adhieren así muy fervientemente al modelo prohibicionista, abstencionista, están realmente, no admiten que haya consumos problemáticos. No admiten que haya consumos no problemáticos. Creo que a eso venía, perdón, la Sin pregunta de él, embargo, porque estaba justo claro. contando vos que había otros Claro. métodos, aparte que no solamente sacar Claro. la droga o Claro. lo que... Y decías un consumo que sea un poco más saludable y no tan dañino, creo que algo así había. Claro, entonces, ¿pero qué pasa? Estas personas, si nosotros vemos toda la bibliografía, habla de UID. A nivel internacional se habla de UID, que es uso indebido de drogas. Entonces, ¿hay un uso debido de drogas? Lo dejo como pregunta. Yo prefiero, me parece mucho más preciso, hablar de consumos no problemáticos y de consumos problemáticos. Hay determinadas personas que hacen como una ideología, ideologizan al tema demasiado, en el sentido de que dicen, bueno, los consumos, si hay consumos problemáticos o no problemáticos, no hablemos de adicción porque hablar de adicto es estigmatizar. No, yo creo que todo tiene su medida, todo amerita una reflexión. Yo puedo hablar de consumos problemáticos y consumos no problemáticos. Cuando el consumo se vuelve problemático es cuando el consumo de cualquier sustancia empieza a traer problemas a la vida del sujeto. Problemas familiares, con el vecino, sociales, con el cumplimiento de sus responsabilidades o inclusive problemas de salud agudos. Eso es un consumo problemático. La persona que entra en un consumo problemático puede dejar de consumir o puede volver a un consumo no problemático. O a pesar de los problemas sigue consumiendo. Si esa persona a pesar de los problemas sigue consumiendo, hablamos de abuso de sustancias.
Ok, ¿no es cierto? quedó súper claro. Y si esa persona, el abuso de sustancias, se vuelve compulsivo, es decir, que la persona no puede ejercer su voluntad y decir dejar, cuando la persona, compulsivo es lo que se hace a la fuerza, contra la voluntad. Cuando la persona consume contra su propia voluntad, se propone que no, pero después le dan ganas y se convence de que uno no pasa nada y vuelve y cae y lucha contra el mismo y tira el atado de cigarrillos a la basura, pero a las 2 de la mañana le tiene una desesperación por fumar y prende. Ese es un consumo contra la voluntad. Y ahí, a esa figura, exclusivamente a ese grado de consumo problemático, llamamos adicción. Adicción es un patrón desadaptativo de consumo compulsivo, según el Manual Internacional DSM-4 o DSM-5. De las enfermedades mentales. Claro, sí. Es decir, hay adicción, pero la mayoría de los consumidores problemáticos no han desarrollado adicción. ¿Se entiende lo que digo? Súper claro. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio de ver a qué discurso pertenece cada una de las frases que vamos a... Así que vamos a... ¿Cuál de todos estos paradigmas? Claro. La carrera hacia las drogas, ¿qué les parece? El primero, a ver, podríamos poner los paradigmas de vuelta en pantalla. El médico sanitarista. O ético-jurídico. Sí, El médico-sanitarista o ético-jurídico. El primero, ético-jurídico. Claro, muy bien. Uso, abuso y dependencia. Ese sí sería El médico-sanitarista. Sí. La drogadicción es una enfermedad incurable. ¿El primero? No. El médico. Médico es perdón. médico-sanitarista, ¿no? El ético. Ético-jurídico, todo adicto es un delincuente. Todo adicto es un enfermo. Médico-sanitario. Muy bien. Prevención primaria con los sanos, prevención secundaria con la población en riesgo y prevención terciaria con los consumidores. El modelo anterior al... Ponés de vuelta... Estaba el médico, psicosocial y el sociocultural es el último. Claro. Pero este sería en el médico sanitarista. Perfecto, este es médico sanitarista. Uso indebido de drogas, lo acabamos de decir. El uso indebido de drogas es El ético jurídico, debido o indebido. Todo lo que tiene que ver con el deber es ético jurídico, ¿no? Donde es la voluntad, la ética, el deber. Yo digo, moralizar sobre los consumos problemáticos no es ético. Sí, Perdón, justamente ¿qué todo lo Moralizar sobre los consumos problemáticos no es ético. Bueno, la ley 23737 tiene una medida de seguridad curativa. La ley 23737, si bien fue sancionada en el año 88, bajo el paradigma del modelo ético jurídico, tiene una pata en el médico sanitarista. En lo que le sigue. Es una transición. Por eso es que contempla el obligar a la persona que tiene adicción a hacer tratamiento para recuperarse, ¿no? Hablar de consumos problemáticos. Estaríamos en el último, en el nuestro, sociocultural. del que estamos hablando. Sí, muy bien. Bueno, después tenemos otros, ¿no? Para ir viendo. No tenemos tiempo para... Está bueno el ejercicio. Es decir, la verdad que es genial, aparte cuesta, porque te puedes... Sí, Claro, claro, el otro claro. enfermedad... ¿No? Por ejemplo, en la policía hay algunos que tienen la división drogas peligrosas. Drogas peligrosas, sí. Está basado en el ético jurídico, pero la misma policía, o sea, hay policías que tienen la división toxicomanía y ya hay una mirada atravesada desde el médico sanitarista, aunque es de la policía. Que siga siendo, claro, bajo la ley, digamos. Pensar que el que contiene consumos problemáticos es un vicioso, un delincuente, un desviado social, muy bien, ético El ético jurídico. muy bien, jurídico. perfecto. Es un enfermo del segundo, el sanitario... Médico el sanitarista. Es decir, de acuerdo a dónde nos paremos para mirar, vamos a tener una mirada Ay, qué diferente. bueno ese dibujo. Ay, qué lindo Ay, ese préstalo dibujo. un ratito. ¿Quién dijo que el norte Es el... estaba, El norte y el sur es está el sur. arriba? Ay, qué bueno que está Buenísimo. esto. Y yo me lo tenés que dar para la Sí, capacitación. a Ya te lo voy a todos. robar. Bueno, muy bien. Entonces, desde esta otra mirada, el consumo abusivo, la drogadicción, no es un vicio, no es un delito o un pecado.
Y acá hay algo muy importante El y flagelo. bastante espinoso que hoy escuché. Ya No sé. es un flagelo. Que lo dije, Vamos, lo dijo un siempre que nos compañero. subimos a una tarima, siempre, aún siendo especialistas, aún siendo preventores, hablamos de flagelo. No vamos a seguir diciendo flagelo porque se nos está incorporado, Internalizado. pero sepamos Naturalizado. por qué no es. Sepamos que no es un flagelo, que es una forma de decir, pero que no es un flagelo. Flagelo es un término que se construye en la Edad Media, que se utiliza, mejor dicho, en la Edad Media, para designar lo que era la epidemia de peste, que era incurable, que era un castigo de Dios a una sociedad que se había portado mal. Era un flagelo. Y también luego se utiliza desde la mirada médica, porque hay microorganismos flagelados que son patógenos. Entonces, la drogadicción no es un flagelo. No es un flagelo. El abuso de sustancias no es un flagelo. Aunque lo sigamos diciendo, sepamos que no es algo incurable, que no es un castigo que nos merecemos y que no tenemos que asustarnos y paralizarnos ante estos problemas, sino que hay intervenciones efectivas y cosas que podemos hacer, ¿no? No, a mí particularmente me encantó. Los invito a ver, préstame. Ya está perdón. Alejandro, A contestar otra. así podemos pasar. A escuchar a los... Clorinda o Oyente. Piedra Buena. ¿Te falta alguna partecita? Sí. Ah, yo porque, bueno, perdón. No, pero No, está si bien. querés, escuchamos Por el tema del horario, alguna decía. inquietud Sí. que tengan Ah, las sí, sí. Ahí viene personas. Piedra Buena. Sí, cómo no. Para que sigo por el Sí, me horario. quedé un para poco que Sí, sepan. sí, no te Pero bueno, preocupes, está todo bien, estamos para ello. Piedra Buena. Sí, no tenemos consultas. Bueno, ok. Seguimos Respecto con la a lo última. que- Sí, disculpa, te interrumpí. No, por favor. Seguimos entonces con la última partecita. Bueno, si perfecto. sacamos- Entonces, tampoco es solamente un problema de salud orgánica o solo de salud mental. Se habla mucho de salud mental como la cuestión del nuevo paradigma. Personalmente voy a decir algo que es muy atrevido. Creo que intentar reducir los consumos problemáticos a un tema de salud mental de alguna manera podría llegar a ser un intento por ayornar el modelo médico-sanitarista. Claro. Lo dejo para que lo pensemos. Entonces, este nuevo paradigma es un problema de toda la comunidad. Es una enfermedad biológica, psicológica y también es social y Sí. comunitaria. Señala el fin de las certezas. Sí. Señala el fracaso de la especialización. Y es por ello que requiere de un abordaje intersectorial, interinstitucional, interdisciplinario. Es decir, sumar saberes. Exactamente. Ser lo suficientemente humilde para aprender del otro. No, que a nosotros nos enseñaron que, bueno, mi saber es el que sabe, y el otro, bueno, sí, es poco serio, vamos a dar una O lo parte derivo. No. es derivar, es trabajar interdisciplinariamente, Escuchar no eso. es lo deriva a otro Claro. profesional. Y lo suficientemente generoso para compartir lo que sé con el otro, ¿no? Porque el saber es poder. Sí, por supuesto. Habiendo hecho estas consideraciones, ¿cómo pensaremos entonces el problema de las drogas? ¿Cómo entenderemos al consumidor crónico? ¿Cuál sería, desde la complejidad, la prevención más eficaz? Bueno, nosotros pensamos que hay que abordarlo desde lo que es la atención primaria de salud, recordando a Alma Ata, ¿no? Y que se entiende por atención primaria de la salud a una serie de estrategias y acciones que el sistema sanitario implementa y desarrolla y orienta a la comunidad. Se implementa en hospitales, centros de salud, salitas, unidades sanitarios, en fin, todo. Y constituye la puerta de ingreso de las personas al sistema de salud. Y esta instancia de contacto es la que queremos recuperar y fortalecer, teniendo en cuenta que las personas establecen con los profesionales y técnicos de la atención primaria un lazo particular con un monto importante de intimidad. Se trata de un vínculo de confianza basado en la credibilidad, donde éstas adjudican validez y peso a las personas, a la palabra de los técnicos, que permite que sus recomendaciones e indicaciones sean escuchadas y considerables viables para los usuarios. Y no estamos pensando solamente en los tratamientos de rehabilitación de las adicciones propiamente dichas, sino en una serie de intervenciones breves que facilitarán y promoverán el acceso de las personas con consumos problemáticos al sistema de salud para recibir la adecuada atención. Quiero decir sistema de salud en la forma más amplia,
no estoy solamente hablando de factores de salud pública, también puede ser desarrollo social, también puede ser el tratamiento comunitario, ¿no? Entonces, la idea es que abordar la atención de los usuarios de sustancias psicoactivas desde el marco del respeto a los derechos fundamentales de las personas, con especial énfasis en el derecho a la salud, con una perspectiva de universalidad, sin exclusiones y de equidad. Entonces, tenemos que recordar que no nos encontramos frente a alguien que debamos rescatar, salvar o castigar. Como lo hacía el modelo jurídico. Claro, quien consume entonces es uno de nosotros, es un titular de derechos. Decir que quien consume es un titular de derechos es decir que tiene ciertas responsabilidades para sí mismo y para los otros, la comunidad. El enfoque de lo que se da en llamar el tratamiento cambia a partir del reconocimiento del otro como persona. Entonces desaparece el especialista, el brujo o el sacerdote que debe curar a un otro que es menor, ignorante, enfermo, adicto. Cambia esa mirada. Cambian las concepciones sobre la prevención y lo asistencial. ¿Cuáles serían los cambios en cuanto a lo asistencial? Ya lo estuvimos viendo, ¿no? ¿Qué pasaría con las internaciones compulsivas? Y vamos más allá. ¿Qué pasaría con las internaciones? Quedarían relegadas a determinadas personas y quedarían determinadas como último recurso. Y por un tiempo determinado. Y con un tiempo claro, y no cada vez eternizado. más breve. No. O sea, intentamos que la internación sea lo más breve posible. Entonces, desde esta mirada podríamos decir que el terapeuta, el operador, es alguien que acompaña y orienta en la toma de decisiones en el proceso de cambio. No es el salvador, ¿no? ¿Cuáles serían los cambios a la hora de prevenir? Y la prevención comunitaria como eficaz, ¿no? La prevención como un proceso, y decíamos que entonces no se dicta la prevención, sino que es un proceso con avances y retrocesos, que se utiliza la prevención inespecífica, donde no se pone el eje en hablar de informar sobre las sustancias, sino en todo aquello que sea inclusivo, que incluya, que dé protagonismo social a las personas, en la recreación, en la utilización creativa del tiempo libre. Todo eso sería la prevención inespecífica. Y todo lo que ayuda a desarrollar un proyecto de vida, a eso podemos llamar De pedir telepatía. pie. De telepatía, pues Bueno. estaba con eso, digamos, con Esa es la la prevención. importancia Y del entonces, desarrollo del proyecto de vida en la claro, gente. fundamental. Ajá. Y entonces, allí la prevención eficaz no es la prevención del especialista, sino que necesariamente la tiene que tomar en sus manos la comunidad. Y entonces hablamos de prevención comunitaria. Sí. Por eso hoy decíamos, no hay que ser Superman para hacer prevención, porque Superman no existe. Sino que cada uno de nosotros, con nuestros defectos, con nuestros problemas, tenemos que hacernos cargo de la prevención. El problema es que la prevención compromete e incomoda. Y responsabiliza. Yo no puedo... Claro, Porque uno se tiene que responsabilizar de lo que ve y de lo que exactamente, ¿no? ve, Es de lo muy que bueno. hace. Claro. Es muy bueno enseñar valores, ¿no? Yo le Pero- enseño valores a mi hijo, le digo, no mientas, no mientas, no mientas, tocan el timbre, digo, ¿quién es el cobrador? Decirle que no Que no estoy. estoy. La prevención... Pasan las mejores Por familias. eso, claro, sería mucho mejor, si yo realmente me comprometo en la prevención, que mi hijo, que el niño escuche que yo le digo al cobrador que pasa la semana que viene que no le puedo pagar. Tal cual. Aunque a mí me siento humillado. La prevención incomoda y compromete. Sí. Tal cual. Yo en esto quería destacar, ustedes creo que también trabajan con el programa Envión de Desarrollo Sí. Social. Bueno, tuvimos la suerte, muchos, de poder trabajar transversalmente con los equipos técnicos y los tutores. Estuvimos trabajando 3 meses. Y bueno, ahí se ve claramente, digamos, cómo acompañan, cómo se comprometen, ¿no? Cómo les atraviesa el problema del otro a los equipos. Y quería destacar eso. Se escuchaba también mucho la ayuda en proyectos, en buscar, digamos, emprendimientos que sean viables según las zonas. Y quiero que se sepa, ¿no?, que eso se está haciendo y que hay mucha gente que está trabajando y poniéndole el hombro. Sí, ¿no? nosotros trabajamos con el programa Envión. Estuvimos, de hecho, este año hubo una reunión de todo el equipo técnico. El equipo técnico de Envión serían como los coordinadores de nuestros puntos digitales, Ajá. que están ubicados en toda la provincia.
Justo fue en Mar del Plata el encuentro, fue a Sí. Yelén y una compañera más de ustedes, Sí, porque sí, estaban sí, trabajando sí. mucho con el tema de Claro. prevención. Yo fui del lado del punto digital Sí, mira qué bien. y es un porque estamos tratando, hay muchos puntos digitales nuestros que están ubicados dentro Está del bueno programa eso. Envión y otros que no, pero queríamos como hacerle llegar a ese equipo técnico de Envión que cuentan con un recurso para la función que están haciendo, esto de integrar a los jóvenes de 15 a 21 años, y que eso con lo que cuentan en nuestros puntos digitales como lugar de capacitación y demás para complementar todo lo que viene haciendo Envión. Así que estamos No, trabajando. buenísimo. Estamos Nuestras trabajando felicitaciones en eso. desde acá a la gente que está trabajando también, ¿sí? Bueno, nosotros hoy se hizo un poco más extensa. Queda Perdón. algo. Termino a las 12 yo. Creí que Ah, terminaba a las no 12. importa. ¿Querés terminar algo más? No, porque quería comentar que en realidad la prevención más eficaz es la prevención comunitaria y la movilización comunitaria. ¿Eh? Es decir, cuando la comunidad identifica el problema y se organiza para trabajar en prevención, y no necesariamente es en prevención de las adicciones, ¿no? La movilización comunitaria es muy inespecífica, ¿no? Es decir, puede ser que se organice para hacer una zanja o hacer una vereda. Y entonces esto podemos considerarlo como prevención inespecífica de los consumos problemáticos. Bueno, yo creí que duraba un poquito más, te pido No, disculpas. yo te digo por las dudas que tengan armado otras actividades, más o menos siempre terminan. No, yo creí que era hasta las 12, pero está Bueno, muy bien. si querés cerrar algo, igual. Bueno, para cerrar algo. Sí, cómo no, te vamos, Bueno, vamos a dejarlo brevemente, cerrar, que la verdad que nos está dando una clase No. magistral hoy. Bueno, entonces no, simplemente vamos a cerrar con algo sencillo, que es cuál debería ser la actitud ante este tema, la actitud ante la persona que tiene consumos problemáticos. Como para terminar con esto, nada más entonces, la actitud debería ser empática, no juzgar, no rechazar, no responder no aconsejar, no responder con un sermón, ni expulsar. Hacer este ejercicio tan difícil de ponerse en el lugar del otro. Sí. Y ver. Claro, tendría que ser comprensiva y tiene que ser cordial. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque en general las personas que tienen consumos problemáticos pueden manipularnos para conseguir nuestro consentimiento, para que no intervengamos y dejemos que se siga Seguir haciendo lo una que cuestión hacen. autodestructiva. Entonces es muy importante que esta actitud no sea ni justificativa ni cómplice. Bueno, como para terminar. Muy bien. La verdad que, a ver, voy a activar ahí, si quieren activar los micrófonos, yo le voy a dar un aplauso, y mirá que no lo hacemos con todo, pero la verdad que ahí aplauden ovación. Gracias, La verdad que un gracias. genio, ambos, Bueno, por muchas lo menos, no sé, a nosotros nos pareció súper interesantes. Si alguien quiere hacer algún comentario, Chimba ya nos habló, las chicas ahí en Clorinda, Fanny, Huesquel, no, Fanny nos saluda. Buen día. Buen día. No, nosotros sobre todo agradecer la capacitación de hoy, realmente fue muy interesante, por eso no interrumpimos porque nos quedamos atentas escuchando, así que agradecerle y la verdad que fue muy, más que nada, para mi punto de vista fue conocer, como decía, mirarlo desde otra perspectiva todo lo que es el abordaje y muy agradecida. Así que esperamos con ansias el próximo miércoles con las otras videoconferencias. Sí, la verdad que estuvo, gracias, Adri. Siempre digo Jessie Adri. Bueno, la verdad que sí, que a nosotros nos pasó, nosotros desde este lado, por más que venimos trabajando con Cedronar en un montón de videoconferencias y demás, nos fue súper útil porque había un montón de cosas que por ahí desconocíamos y fuiste súper claro ambos y didácticos. Bueno, la verdad gracias. que estamos Me contentos. alegro muchísimo, gracias. Y bueno, saludamos entonces a los chicos de Rafaela, los saludamos desde acá. Piedra Buena, bueno, muchas gracias por participar. Fanny dijo que no quería hablar. Hola Fanny, por lo menos nos despedimos de vos. Bueno, yo estuve muy mal educada porque al principio no te presenté a vos, Noelia. Estuve mal educada porque yo te di como dada del grupo. Noé, para algunos puntos, está trabajando en el equipo de contenidos, así que va a estar en la mayoría de las videoconferencias conmigo. Así que bueno, Noé es licenciada en educación también como yo y forma parte de todo lo que es el equipo de contenidos y de learning. Así que... Bueno, muchas gracias por la presentación y los espero en las próximas videoconferencias. ¿Sí? Bueno, ¿Ponemos esto? ¿cómo no?
Ah, por cualquier necesidad, sí. ¿Dónde está el...? Ah, perdón. Yo digo, como no, Ponete, lo ahí tengo está, yo. para dejar... Mariana, Sí. ¿hay posibilidad de tener esta presentación, este PowerPoint como las anteriores? Todos los PowerPoint, ahora me lo dejas en el Sí, escritorio cómo no. acá. Todos los PPT los mandamos después con el contacto de los dos expositores por si le quieren hacer alguna consulta. Así que lo van a tener. Bueno, muy Y bien. te vamos a robar todos el que del mundo, del Ah, eso está mapa para buenísimo. arriba, El para mapa abajo. norte-sur. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, bárbaro, muchas gracias, Gracias a todos. luego. Gracias. Para que cierro también. Ay, qué Vamos a cortar acá. Gracias. Chao, muchas gracias.